El ángel de Dios anunció a María, y aquí la esclava del Señor, que se hizo carne. María, llena eres de gracia, Dios está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios, que eres Padre y Creador, y das cada día tu pan a los hijos que te lo piden, por la fuerza de tu Santo Espíritu, que transformó el cuerpo muerto de tu Hijo en el sepulcro, en el único Señor vivo, haz descender tu poder y tu gloria sobre esta palabra escrita y transfórmala en palabra viva y operante, de forma que seas tú mismo nuestro alimento, que nos mantenga hoy velando y amantes, poniendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu en tensión natural hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, en quien te complaces. Amén. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las han transmitido los que desde principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Y él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. Pues después del ciclo de Adviento y Navidad, y luego el domingo pasado, que tuvimos el bautismo de Jesús, se empieza, si se pudiera hablar así, un poco ya la lectura o la proclamación continuada del Evangelio de Lucas. Y mirad que es muy importante que antes de entrar en el Evangelio de hoy, que ya es el capítulo 4, la Iglesia ha creído conveniente poner esta introducción, para decir pues, que los Evangelios no es que a uno se le ocurrió, que dijo Jesús, cogió por... No, hay toda una serie de testigos oculares y testigos también oyentes de todas estas cosas, y por lo cual pues esto ha dado lugar a los Evangelios. No es que se le ocurrió a los apóstoles que vamos a poner, me parece que alguien vio esto, me parece que alguien vio otro, vamos a ver a Pepito que estaba ese día y no. Hay toda una nube de testigos, empezando evidentemente en los Evangelios de la infancia por la Virgen María, evidentemente, que dan pie un poco a este Evangelio,
que todo esto pues corría por ahí en pequeñas hojas y ya se fueron recopilando, como dice Lucas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y vamos a entrar de lleno. Mirad que la primera predicación oficial de Jesús es esta de Nazaret. Así como decía anteriormente, que iba enseñando en sinagogas, alabado por todos, pero la primera predicación oficial que nos transmite Lucas es esta en Nazaret, donde se había criado, ¿no? Y dice que Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo. Mirad cómo el Espíritu Santo toma, digamos, a Jesús, se cierne sobre Jesús, llena a Jesús. Primero lo vimos en el bautismo, como el Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu de Dios está sobre mí, había dicho Isaías y se cumplió en él. Después, cuando es tentado y va al desierto para recordar el tiempo del desierto de Israel, donde cayó en la tentación una y otra vez, vemos que Jesucristo vence al tentador, pero también nos dice lo mismo, lleno del Espíritu Santo. Y aquí, pues lo mismo, por la fuerza del Espíritu Santo, volvió a Galilea, y donde inició, digamos, su vida pública de una forma oficial, y también de una forma oficial su predicación del Evangelio. Solo lleno del Espíritu Santo se puede predicar el Evangelio. Si no, uno se predica a sí mismo o cuenta chistes, y ahora os voy a contar esta película, leí una novela de no sé dónde y te cuentan cosas de todo, pero cuando el Espíritu Santo realmente actúa, entonces pone palabras, digamos, en la misma línea, entendamos bien la misma línea, en que Jesús hablaba en nombre del Padre. El predicador del Evangelio predica también en nombre de Jesucristo, por la fuerza de Jesucristo, por la fuerza del Espíritu. Muy bien. Vamos a ver algunos puntos de esta primera predicación de Jesús. Esto dice, para anunciar a los pobres la buena nueva. O como dice en otro texto de Mateo, cuando lo de Juan Bautista, decirle que los pobres son evangelizados. Vamos a ver este punto, y ya os aviso. Este punto que vamos a tratar ahora, concretamente, va a salir, si Dios quiere, siempre hay que decir si Dios quiere, porque la predicación nunca depende del predicador, nunca, depende de que Dios quiera que el predicador hable en su nombre, o que el predicador se ponga a tiro para hablar en nombre de Dios. Pero este tema que vamos a ver ahora en la primera parte de la catequesis, posiblemente será una catequesis completa en Segovia este año. Vamos a hablar de qué significa esto de los pobres son evangelizados o anunciar a los pobres la buena nueva. Vamos a ver. Estamos hablando de la espiritualidad de los anahuim. Nunca habéis oído esta palabra, ¿no? Anahuim, tal y como suena, con W, anahuim. Son los pobres de Yahvé. Se ha hecho mucha fantasía y mucho paternalismo acerca de esta palabra. Y vamos a ver cómo surgieron estos pobres de Yahvé, y vamos a ver qué relación tiene con esta primera predicación de Jesús. Vamos a ver. Cuando Israel fue deportado a Babilonia, fue deportado como un pueblo cautivo. ¿Vale? Un pueblo entonces sin derechos, era cautivo. Y a un cierto momento, después de unos X años, resulta que seguramente vieron la gente de Babilonia que los israelitas eran muy listos para muchas cosas, de administración, de negocios, en fin, todo eso, lo que hoy diríamos ser empresario, ¿no? Entonces les hicieron una oferta muy tentadora. La oferta consistía en que les permitían dedicarse a cualquier tipo de negocios o de obra de emprendimiento en Israel al mismo nivel, con los mismos derechos que los de Babilonia, con una condición: tenían que apostatar. Lo de siempre, ¿no? No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Qué creéis? Que esto es una cosa, es de siempre, está en el corazón del hombre.
Bueno, tenían que apostatar. ¿Sabéis cuántos permanecieron fieles? Vamos a ver en tantos por cien. ¿Alguien quiere aventurar cuántos permanecieron fieles? El 10%. No digo porque cuando dicen los que ¡qué mal está la Iglesia! Tranquilo, siempre ha sido así. Hace 40 años ser cristiano era un plus en la sociedad. Era un plus positivo en nuestra sociedad. Hoy día es un plus negativo. Estamos en el mejor tiempo, pues. El tiempo que siempre ha sido así. Y luego están los listos de turno que dirán, en la iglesia primitiva apostataron más de los que permanecieron fieles. ¿Qué crees? ¿Que no apostataba la gente de la iglesia primitiva? También, hombre. Muchísimos. Dicen los historiadores que posiblemente fueron más los que apostataron que los que permanecieron fieles. Bueno, esto lo digo para que no tengáis miedo de nada y para que no penséis que estamos en los peores tiempos del mundo y para que no creáis a los profetas falsos que os dicen que esto era lo que estaba ya proclamado y por lo tanto que ya va a ser el fin del mundo, porque hay una apostasía de la fe. La ha habido siempre. Lo más bonito que voy a decir ahora es porque esto marca un poco la espiritualidad del Nuevo Testamento. Ya digo que no voy a meterme mucho porque, claro, sería desviar la catequesis de hoy, el Evangelio de hoy. Tampoco tengo derecho a hacer esto, pero si Dios quiere saldrá con mucha fuerza, con textos de los Evangelios, una de las catequesis de Segovia, porque creo que vale la pena, aparte entra dentro porque estamos hablando de la sabiduría de los pobres. Y entonces, evidentemente, el tema va a ser el libro de la sabiduría, en Segovia. Pero a lo que íbamos. Lo bonito es que el 90% de los que decidieron integrarse totalmente en este pueblo con las mismas costumbres de Babilonia, en cierto modo se pusieron bajo la tutela de una sociedad pagana, de un estado pagano. Lo bonito es que estos que permanecieron fieles se pusieron bajo la tutela de Dios. Los anahuí son aquellos que se pusieron bajo la tutela de Yahvé. Y claro, esto ya es un perfume que ya huele al Nuevo Testamento, porque el anahuí por excelencia es Jesucristo. Cuando todos se arremetieron contra él, la fortaleza de Jesucristo es que estaba bajo la tutela de su Padre. Y la ventaja, si podemos llamar así, que tenemos nosotros con respecto a, digamos, estos de Babilonia, que yo me quito el sombrero ante ellos. Si hubiéramos estado ahí nosotros, ¿cuántos hubiéramos aceptado estar bajo la tutela de Dios? No, hay que integrarse, hay que ser ecuménicos, hay que integrarse, todas las religiones son buenas. Es el lenguaje de hoy, ¿no? Es el lenguaje de hoy. Pues a lo mejor, si hablamos del 10%, quedarían 5. Y digo quedarían, no digo quedaríamos, digo quedarían 5. Y no señalo, porque me equivoco. El 10%. Si podemos hablar de una ventaja, como digo, es que ellos estaban bajo la tutela de Yahvé y nosotros estamos bajo la tutela de Yahvé en cuanto Padre. Que al final de cuentas es lo que quiere decir Jesucristo a María Magdalena cuando, después de la resurrección, ¿no? Y va al encuentro, ya sabéis, dile a mis hermanos, primera vez que llama a sus discípulos mis hermanos, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Porque el Dios de los fariseos estaba muy ensombrecido por tantos orgullos y tantas soberbias, y por tantos intereses creados. Bueno, entonces, ¿qué significa eso de los pobres son evangelizados? Los pobres se dejan evangelizar. Tiene muy poco que ver con una pobreza sociológica. Es una elección. ¿En qué consiste la elección? En ponerte bajo la tutela de Dios. En ponerte bajo la tutela de Dios. Esta es la elección. Ponerte bajo la tutela de Dios.
Y en estos Anahuim, en este ponerse bajo la tutela de Dios, pues surge la florinata, si podemos llamarlo así, la sustancia, la esencia de la espiritualidad de los salmos. Porque si ese señor ha despreciado esta situación ventajosa que se le ofrecía para ponerse bajo la tutela de Dios, podrá decir con propiedad: Yahvé defiende mi causa. Si estoy bajo tu tutela, mi causa es tu causa. Hermanos, estamos entrando en una espiritualidad preciosa, maravillosa, extraordinaria. Y todo esto nos está llevando Dios por aquí. Porque yo hace un año no estaba en condiciones de predicar así. Y hace 3 meses tampoco. Dios nos está dando un río de gracia enorme a esta comunidad. Enorme. Y todo por una curiosidad, Amalia. Son curiosidades que vienen del Espíritu Santo. No sé por qué. Se me ocurrió relacionar un texto que estaba haciendo con los Anahuim. Me vino de golpe. Quizá era esto de los pobres son evangelizados, esto de Juan Bautista. Decirle que los cojos andan, que los sordos oyen, que los ciegos ven y que los pobres son evangelizados. Y entendí. Me vino esa intuición. Los pobres son evangelizados, son aquellos los pobres los que se dejan evangelizar. Y entonces me acordé de los Anahuim. Y me fui a Google y puse Anahuim. Y vi entonces la explicación que había. Y me quedé con la boca abierta. Me quedé impresionadísimo. Yo creo que tenemos riquezas en la Escritura todavía por descubrir. Pero esta es única. Bueno, la ampliaremos, como digo, en Segovia si Dios quiere. Siempre si Dios quiere. Pero bueno, al grano. En este bajo la tutela de Yahvé entendemos todas estas expresiones. Ahora vamos a ver alguna que otra, no mucho porque no vamos a desviar todo por ahí. Pero, por ejemplo, me cobijo a la sombra de tus alas. A ti encomiendo mi causa. Señor, en ti me refugio, no me dejes confundido, no me dejes defraudado. Esto solamente lo puede decir un Anahuim. Uno que no es Anahuim dice esto y miente. Uno que no es Anahuim, y hoy diríamos uno que no es discípulo de Jesús según el Evangelio, dice esto y miente, porque es mentira. Es mentira que tu causa la defiende a Dios, cuando estás defendiendo tú. Y así muchas cosas más. En tantas ofensas que recibimos y estas cosas y tal, estoy bajo la tutela de Dios. Esto es un paso cualitativo en el discipulado. Es un paso cualitativo, intensamente cualitativo en el discipulado. Intensamente cualitativo en el discipulado. En nuestro crecimiento como discípulos. En este sentido, cuando una persona ha llegado a este punto de poner su confianza en Dios, de decir, mi causa está en Dios, tan insultado, mi causa está en Dios, tan injuriado, mi causa está en Dios, te han puesto la zancadilla mientras caminabas, mi causa la tienes tú, Dios mío. En este punto, como os decía, cuando uno llega a este punto, resulta que tú eres pobre evangelizado o evangelizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Evangelio está a la medida de tu corazón. Tu Evangelio, tu corazón ha crecido ya a la medida del Evangelio. Cuando tu corazón ha crecido a la medida del Evangelio, no tienes que hacer recortar el Evangelio, no tienes que adaptártelo, no tienes que ir con esas estupideces de niños pequeños. Es que a mí me dijo un sacerdote. No, ningún sacerdote, ni siquiera el Papa, puede enmendar la plana del Evangelio. Pongámonos esto claro desde ahora. Ningún sacerdote, ningún obispo, ningún cardenal, ningún Papa, ni siquiera ningún santo puede enmendar la plana de Dios. Y conforme crecemos como Anahuim, tú vas creciendo a la medida del Evangelio. Y entonces el Evangelio es tu traje. Y si tu traje te viene perfecto, tú no vas a ser tan tonto de cortar la manga a un poco de tierra.
porque te viene perfecto. Esta es la gran promesa de Dios. Es don de Dios, es promesa de Dios. Vamos por ahí. Chicos, que vamos por ahí. Que somos una comunidad muy pobre, con gente muy problemática, ¿entendéis? Con muchos problemas. Con gente tan rara que cualquier día se nos presenta aquí un tío con coletas. Entonces somos raros. Cualquier día se nos presenta ese tipo aquí. O las saltacapillas, exactamente. Cualquier día se nos presenta esta gente aquí. Pero sin embargo tenemos una palabra que ni siquiera es mía. Yo cuando ayer preparaba, digo, anda, los Anahuim. Ya me metí, pues yo había cogido unas notas de cara a lo de Segovia, ¿no? Pero yo no, esto de los pobres se escapa. Mirad lo que dice el profeta Sofonías, que es el que habla de los Anahuim. ¿En qué sentido habla? Para que veáis, dice: yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará. Un pueblo humilde y pobre que se cobijará en el nombre de Yahvé, es decir, en la fuerza de Dios, en el Espíritu Santo, en Dios como Padre. Esto a la luz de Jesucristo. ¿Entendéis? Y podemos mirar un par de textos nada más para confirmar esto que estoy diciendo. No son pobres, son los pobres de Dios. No es lo mismo. El ser pobre no se escoge, el ser pobre de Dios sí se escoge. El ser pobre no se escoge. Si tú pasaste hambre de pequeño, tú no escogiste pasar hambre. Pasaste hambre porque viniste de la posguerra y tu casa, por la razón que sea, se pasaba hambre. Por decir un caso normal en los años 40 y 50. En muchos pueblos sobre todo. ¿No? ¿Y qué os parece esto? Que dice, que habla este salmista: Dios, yo desdichado y dolorido, tu salvación, oh Dios, me restablezca. El nombre de Dios celebraré en un cántico, le ensalzaré con la acción de gracias. Y más que un toro, agradará a Yahvé, más que un... Y este resto, cuando volvió a Israel, resulta que un poco de luz ilumina toda la casa. Pues ¿cuántos de los que apostataron decidieron volver con ellos? Porque vieron la puerta abierta, era una segunda oportunidad que tenían de volver a formar parte del pueblo elegido. Es decir, que unos pocos salvan a todos, y ahora es lo mismo también. Eso es. Paquita, imagínate cuando vas al cielo, tú. Eso es. Y al poco tiempo llega Alcoletas y te abraza: Paquita, tú me salvaste a mí. Y claro, no había otro por ahí, dirías tú. Sin comentario, ¿verdad? ¿Tú de qué te ríes, Paloma? Estamos hablando, hombre, estamos hablando de Dios, no te rías, hombre, por favor. Ay. Bueno, benditos a Dios. Esta alegría también es sana. Esta alegría, indudablemente, también es profundamente sana. Los cautivos. Lo digo porque el Evangelio va por ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha anunciado para anunciar a los pobres la libertad, a los pobres el Evangelio, a los cautivos la libertad, a sus cautivos. ¿Y de qué libertad se trata? Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos son cautivos totalmente libres, libres como nadie, libres hasta para morir en paz, libres hasta para morir en paz. Así esté rodeado de 40 personas que de nadie, libres hasta para morir en paz, libres hasta para morir en paz. Para disfrutar de lo que Dios te da. ¿Por qué? Porque eres consciente de que te lo da Dios. Entonces tiene un valor
afectivo, lúdico, festivo. ¿Entendéis? Los anabí, exactamente. La liberación de que Dios hace del hombre es una liberación en su totalidad. Y por eso, pues, hablará también de los ciegos. Y sabéis que los ciegos, pues ya por amplitud, pues cogemos toda la profecía de Isaías, ¿no? Los ciegos, los oprimidos, los sordos, etc. Y ahora vamos a ver un dato importantísimo. Sí, vamos a ver un dato importantísimo de esta liberación que hace Dios de los ciegos, de los sordos y de los oprimidos, porque, a ver si nos aclaramos bien, en Jesucristo empieza la línea de la nueva vida de servicio a Dios que se llama discipulado. Y precisamente porque en Jesucristo empieza esa línea, entonces Jesucristo va a curar a los ciegos y a los sordos y a los leprosos y a los oprimidos, para que empiecen a caminar desde esa línea. Y por lo tanto, vemos a Jesucristo, por ejemplo, dando la vista a un ciego en Jericó o en Jerusalén, y también liberando a hombres muy concretos en la sinagoga. Esta es una catequesis muy fuerte. Cuando los fariseos se enfadan con Jesús porque hacía milagros en sábado, ¿qué había detrás de ese enfado de los fariseos? Porque los fariseos no eran tontos, y sabían sacar punta a la escritura. Tenían una espiritualidad dentro después la habían pervertido porque se llenaron de soberbia, ¿no? Pero sí, tenían, de hecho, pues tenemos dichos de los rabinos preciosos, ¿no? Tenemos frases de los rabinos preciosas, Había gente, sí, de muy buen talante dentro del pueblo de Israel, pero la inmensa mayoría hicieron de eso un estilo de vida, no solamente económica, sino social, de importancia, de que les reconocieran, de que les aplaudieran, exactamente. Eso es. ¿Y por qué digo esto? Porque los fariseos, cuando veían que Jesucristo lo mismo curaba a un ciego de Jericó que a un enfermo en la sinagoga, era una catequesis muy fuerte para decir que la sinagoga no liberaba a nadie. Que la sinagoga no liberaba a nadie de sus pecados, de su forma de ser o del pecado original, de sus opresiones, de sus mentiras, de sus vanidades. La única diferencia es que dentro de la sinagoga se reza y fuera de la sinagoga no se reza. Era la única diferencia. Nos suena, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? En propia persona. Lo hemos vivido en propia persona. Esto para que veáis la misericordia que Dios tiene con nosotros. Dios, solamente para eso, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un par de milagros, 2 o 3, que nos dé tiempo. Dice así. Llegan a Cafarnaúm y al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Es imagen de toda la sinagoga. Ese espíritu inmundo y ese hombre poseído por es imagen de todo lo que se cocinaba en la sinagoga. Eladio, ¿sabe lo que se cocinaba en la sinagoga? No lo sabe, ¿verdad que no? Pues lo que dijo el profeta Isaías y después repitió Jesucristo.
Pero yo como tengo Alzheimer y no me acuerdo, me lo va a decir Antonio. ¿Qué dijo Isaías en el juicio de Jesucristo? ¿Qué dijo? Pero su corazón... Se lo he soplado yo con los labios, no creáis, Ese pueblo me honra y ese es el problema, por eso nunca dejan la opresión. Nunca dejan el estar ciegos, el estar sordos, el estar endemoniados, porque ese hombre representa a todos los demás. Entonces ahora sí podemos ir leyendo, y por eso los fariseos se enfadaban muchísimo, porque era una denuncia de que en la sinagoga había cojos, ciegos, sordos, oprimidos, es decir, había gente que no se convertía. Lo que pasa es que los fariseos no entendieron, es que eso valía para todos, pero conforme lo fueron entendiendo, dijeron, por él, y lo llevaron ahí arriba. ¿De acuerdo? Por eso yo soy muy prudente, no sé que me llevéis a mí también, ¿verdad? Eso es. Tengo que echar el freno. Bueno, había precisamente, interesante el de Marcos, es que parece una puntilla un poquito hasta irónica, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Casualidad. Había casualmente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios, etc. Y luego, una cosa muy bonita, que esto nos ayuda. Mira cómo Dios del mal saca el bien, Amalia. ¿Sabes por qué Dios del mal saca el bien? Porque cuando permite esto, resulta que esta confesión de Satanás es mucho más perfecta que la de Tomás. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, no dijo nada más. Pero el demonio dijo, tú eres el Santo de Dios y has venido a destruirnos. La mayor confesión que tenemos de fe en todo el Evangelio la dan los demonios. Dios permite entonces esto para nuestro bien. Del mal saca el bien, para que creamos. Que el demonio dijo lo que dijo Tomás ya al final, y viéndole resucitado y viendo las heridas, y después de la cabezonería de que todos habían creído menos él, pues aún así esa confesión de fe fue muy inferior a la de Satanás. Nos ha hecho un favor. Ese tipo, sin quererlo, nos ha hecho un favor a todos. ¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Sé quién eres tú. ¿Cómo empieza la confesión de fe? El Santo de Dios. Jesús entonces le dijo, cállate, sal de él, etcétera, etcétera, en la sinagoga. En la sinagoga está Satanás traduciendo la Escritura a los oyentes. Satanás te traduce la Escritura cuando tú dices, ya no perdono más. Cuando te dice, necesitas vengarte. Cuando te dice, voy a hacer una trampa aquí. Esa es traducción de Satanás, como la hacía en la sinagoga. ¿De acuerdo? Eso es. Vamos a ver, porque hay un par de textos que creo que nos valen la pena. Este es muy fuerte, este texto. Este es muy fuerte. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí, qué casualidad, había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho de a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Claro, no era la primera vez que lo hacía, que vamos a ver. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Jesucristo es la descripción personificada. Eso es. Es como si ponemos un confesionario en el medio, ala, en voz alta, a ver, ¿qué has hecho hoy? Ala, ahí, en medio. En medio. Y les dice, ¿es lícito el sábado hacer el bien o hacer el mal? Salvar una vida en vez de destruirla. Y ellos callaban. Entonces mirándoles con ira, porque cuando uno se ha empantanado en la soberbia, solamente se le puede mirar así. Le dice al hombre, con ira y apenado por la dureza de su corazón, sin dejar de amarles.
Dijo, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Les estaba echando por tierra el chiringuito, pero bien echado. Extiende la mano. ¿Cómo pretende ser discípulo del Señor si no tiene su fuerza? Esto es lo que significa extender la mano extendida. Como se lo mandó a Moisés, extiende tu mano y se abrirán las aguas. Y como leemos en tantos textos de los Salmos, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa, es la que aparta a todos tus enemigos para que puedas pasar tú. Extiende la mano. Es vivir el cristianismo con la fuerza de Dios. Extiende la mano para que tenga siempre un camino abierto como el pueblo de Israel. Extiende la mano. Que la fuerza de Dios pase a ti. Extiende la mano. Lo puso en medio. Aquí se visibiliza aún con más fuerza como esta es una palabra para toda la sinagoga. Lo puso en medio para que todos vieran de qué pie cojeaban. Porque de qué mano cojeaban no se puede decir, ¿verdad que no? No, de qué pie cojeaban. Extiende la mano, no. Vamos a ver por último otro texto. Esto es muy importante, es importantísimo. Porque es muy fácil vivir un poquito en las bambalinas de la sinagoga creyendo que agradamos a Dios. Y resulta que estás ciego, estás sordo, no tienes fuerza para ser discípulo. Vas, cumples y te vas, no. Incluso puede ser también cuando uno reza laudes o lo que sea. Ya he cumplido, me voy, no. Los laudes son para comer, no son para rezar. La oración al ángel de la guarda es para rezarla, los laudes no. Los laudes son la oración que Dios dio al pueblo de Israel y lo pasó a la iglesia. Los salmos, la escritura. Y por eso, volvamos a lo que decía San Ignacio de Antioquía, me refugio en el Evangelio. Me refugio en el Evangelio. Porque ahí está la música de Dios para mi alma. Ahí está mi fortaleza. Ahí es donde yo veo que puedo extender el brazo y ir adelante a pesar de todas las trampas que tengo en el camino, todos los desasosiegos que tengo, todas las tristezas que tengo. Ahí tengo yo mi mano extendida para caminar. Y esto es palabra de Dios, no es palabra del Padre Antonio Pavía. Y esto fue lo que Jesús hizo. Lo hizo en la sinagoga para sacarle ya de la sopa boba de lo que hacían. Extiende tu mano. Y al igual que Moisés, hay un camino para ti, pero esta vez lo vas a abrir tú mismo. Yo voy delante de ti, no te preocupes. Venga, yo mismo extiendo tu mano. Y cuando veas que no puedes más, te darás cuenta de que sí puedes. Y cuando veas que todo se te cierra, resulta que es mentira. Lo que el demonio te decía que era un callejón sin salida es mentira. Ese callejón se abre. ¿Por qué? Porque tienes mi fuerza. Vas ahí con mis pies. Extiende tu mano. Lo puso en medio para que se diera cuenta que él representaba a toda la sinagoga, para que nos diéramos cuenta nosotros de que era toda la sinagoga. De ahí el malestar enorme de los fariseos, el enfado tremendo de los fariseos, enorme. De ahí que se confabularon para decir, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Este señor nos está poniendo todo patas arriba. Tenemos otro texto, que es el de una mujer encorvada. En esta mujer encorvada vamos a ver la humanidad con la carga. La carga de sus pecados, la carga de sus tonterías, la carga de sus vanidades, la carga de sus neurosis, la carga de todas las banalidades que hemos ido acumulando queriendo ser algo delante de los demás. Cuando nuestra grandeza consiste en ser Anahuín para Dios, porque nos toma como propiedad, porque hemos escogido estar bajo la tutela de Dios, no bajo la tutela de Babilonia. Que toda sociedad es Babilonia,
Toda sociedad es Babilonia. Y no se trata de dar patadas a esta sociedad, ¿no? Esta sociedad no se convierte a patadas, no. No, esta sociedad no se convierte a patadas. Se convierte cuando ven que hay anabí, gente que se pone bajo la tutela de Dios. Y van adelante. Y siguen adelante. Y no necesitan de tantas tonterías para vivir. No las necesitan. Porque hay una alegría perfecta que viene de Dios. Pues estaba en sábado, otra vez, enseñando en las sinagogas. Que dale que te pego, dale que te pego. Me encanta Jesús. Me encanta que ya, me parece que yo he salido un poquito a él. Me encanta, me gusta pinchar. Y él igual. Ay, me encanta el Hijo de Dios. También cuando lo hace conmigo, porque también me pincha a mí. Es que no te vas tontaira, no te vas tontaira. Todavía con esas cosas, venga ya, hombre. Busca el reino de Dios y su justicia, que el resto se te dará por añadidura. Ya está bien, hombre. Sí. Una mujer. Ya sabéis que la mujer en la Escritura significa o bien la Iglesia o en sentido genérico la humanidad entera, encorvada. Encorvada desde que dijo sí a Satanás. Porque el que dice sí a Dios está siempre con la mirada hacia lo alto. Y el que decía a Satanás está siempre hacia la serpiente, hacia abajo. Y con el tiempo nos vamos encorvando. Y de encima cargando pesos y más pesos. Y llega un momento que Satanás te dice que no puedes vivir sin esto. Si no tienes esta casita en la playa, no puedes vivir. Si no tienes este abriguito de pieles, no puedes vivir. Si no tienes esto de no sé qué, no puedes vivir. Y te hace creer que no puedes vivir. Y te lo hace creer. Y te lo hace creer. Y como a los 6 meses salga un modelito nuevo, pues ya te quitas el viejo y te pones el nuevo. Y yo digo que esté bien o mal. Estoy diciendo que es una carga. No estoy metiendo el dedo en el ojo de nadie. Digo que es una carga. ¿Os parece poco? Toda banalidad es una carga. Había una mujer a la que un espíritu tenía enferma. Hacía 18 años. Se nos va el tiempo. No, se nos va el tiempo, no está en la Escritura, lo he dicho yo. Estaba encorvada y no podía enderezarse de modo alguno. Ya no podía. Ya. Doblada totalmente, aparte de que seguía considerando que las cargas que tenía eran imprescindibles. No podía prescindir ni de esto ni de aquello. No tengo nada en contra de que alguien tenga aquí una casa en la playa. Lo he puesto solamente como ejemplo, por favor. No me interpretéis mal. ¿De acuerdo? No me interpretéis mal. El ejemplo es solamente aleatorio. Hay muchas cosas dentro de tu corazón que cada una las tiene que ver, que seguramente no será la casa de la playa, ¿de acuerdo? El ejemplo, interpretármelo bien, por favor. Y no podía en modo alguno enderezarse, imposible. Si ella misma ponía las cargas, ¿cómo se iba a enderezar? Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga siempre acaba igual, oye. Esto es como las novelas venezolanas, todos terminan igual. Eso es mi amor por aquí, mi amor por allá, todos terminan igual. El jefe de la sinagoga, Jope, indignado de lo que había dicho. Hay más días, hay 6 días, tal. Venid estos días a curaros, en un día sábado. Es que el día sábado tiene que quedar en evidencia que lo que rezáis no vale para nada, hombre. Es que el día de sábado es cuando tiene que quedar en evidencia que lo que hacéis y rezáis no sirve. ¿Por qué? Porque lo hacéis para vosotros, para vuestra gloria, para vuestro nombre, para vuestro honor. ¿Veis así? Y de hecho pasa en la vida eclesial, imaginaos por ejemplo en tantos movimientos, que cuando ya no te nombran de una cosa, te coges una pataleta enorme. Es que echas sacos y culebras por tu boca y dejas el movimiento. O si estás en el movimiento, estás que no hay quien te aguante. Porque te crees con derecho a que te respeten, a que te reconozcan. Que ya no te nombran para esto y no te nombran para lo otro. Quiere decir que tú hacías las cosas para tu nombre, no para el nombre de Dios.
acuerdo? Pues esto nos pasa a todos en la sinagoga. Y Jesucristo entró en la cueva del león, en la sinagoga. Por eso había que matarlo. Mientras lo hiciera en Jericó, por aquí, o en la piscina esa de Betsaida, o por allá, bueno, molesta, pero bueno. Molesta, pero bueno. Pero en la sinagoga nos pone en evidencia a por él. Y termino con este texto de Efesios para deciros que Jesucristo, como San Pablo, a su estilo, dice que Jesucristo vino para salvar a los que estaban en la sinagoga y fuera de la sinagoga. Esta es la buena noticia del Evangelio de hoy. Dice así, porque Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos, los gentiles y el pueblo elegido, hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en él mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz a vosotros que estabais lejos, los de Éfeso, que eran gentiles, y a los que estaban cerca, a los que estaban en la sinagoga, al pueblo elegido de Dios. Buena noticia porque seamos del pueblo que seamos, vino a anunciarnos la paz, a darnos la vista, a abrirnos el oído, a quitarnos las cargas de las espaldas, a enderezarnos, a mirar al cielo, a quitar los demonios interiores, a expulsar nuestros demonios y a decirnos, te he llamado. Hay una sociedad que premia a los suyos, que nunca premiará a los anahuín. Te he llamado para ser mi pobre y mi cautivo, anahuín. Hay que dar gracias a Dios, ¿verdad que sí? ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no?